Gracias al Señor por su palabra. Hoy, la sexta bienaventuranza, la bendición del corazón limpio. En Mateo 5:8 nos dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Esta es una bienaventuranza que a mí particularmente me toca el corazón. Es una bienaventuranza para detenerse y hacer un examen de conciencia. No porque el Señor nos vaya a regañar, sino porque nos va a enseñar la forma correcta de acercarnos a Él. La palabra griega para limpio es kataros, con K y acentuación al final, kataros. Y esta palabra tiene, como cosa rara en el griego, variedad de usos. Y cada uno de esos usos agrega un nuevo sentido de esta bienaventuranza para nuestra vida cristiana. Creo que el Señor nos ha dado una visión mucho más profunda y amplia a través del estudio de las bienaventuranzas. Creo, no, estoy seguro. Por tanto, tenemos que tener claro con respecto a esta sexta bienaventuranza que entre más lejano está el corazón del hombre de Dios, menos claros son los motivos para con Dios y con los hombres. Entre más cercanos estamos a Dios, vamos a decirlo entonces en la forma opuesta, podemos tener mayor sinceridad, mayor claridad, mayor transparencia, porque de eso se trata para con Dios. Entonces, de entrada vamos a analizar uno de tres sentidos de esta palabra kataros. El primero, el más sencillo. Inicialmente la palabra quería decir simplemente limpio, y podía usarse como, por ejemplo, cuando se habla de la ropa sucia que se ha lavado para que vuelva a estar limpia. Bienaventurados los que se han limpiado para el Señor, porque ellos verán a Dios. Es un uso muy sencillo, muy práctico y muy directo, pero ya nos hace caer en cuenta de la importancia de acercarnos de la forma adecuada, no de cualquier manera a Dios. Yo no digo con ausencia total de pecado, sino digo es con la transparencia de: Señor, estoy buscando tu presencia, pero tengo que confesar, Señor, que he detectado ciertas cosas en mi vida que no deben estar ahí, que he pecado contra ti, Señor, y que me falta de pronto el estado adecuado. Así que me pongo delante de ti para que tú me limpies. Esa sería la forma inicial correcta en este primer sentido. Llego con mi ropa sucia, puedo llegar a la presencia de Dios, porque no se trata de llegar porque estoy limpio, eso no tiene sentido, ninguno podría acercarse entonces, sino que es con el corazón quebrantado y arrepentido, confesando el pecado y la debilidad, para que sea la actitud correcta. El segundo sentido se usa frecuentemente de cómo, por ejemplo, el trigo se avienta, se levanta al viento y cae en una criba, en un sedazo, para dejarlo limpio de polvo y paja. Es una actividad campesina que creo que hemos visto, si no personalmente, por lo menos en películas, como cuando llega la cosecha del trigo, los campesinos empiezan a levantar ese grano para que todo lo que no es trigo se vaya con el viento. En sentido figurado, se usaría también entonces como de un ejército
que se ha limpiado de soldados descontentos, cobardes o flojos, y que está formado después de la limpieza exclusivamente entonces de combatientes, de luchadores de primera categoría. Los que estaban contaminados por un poco de cosas se han ido. Nuestra vida también tiene que pasar por ese sedazo continuamente para que los miedos con los cuales nos acercamos al servicio de Dios sean esparcidos, sean quitados y podamos llegar en completa confianza al trono de la misericordia, basados en lo que dice la palabra de Dios. El tercer sentido, todos son similares, pero cada uno tiene su ladito, digámoslo de esa manera, su acepción que nos complementa el uno con el otro para darnos cuenta de la importancia de esta palabra kataros, como limpieza. El tercer sentido, decía, aparece en compañía frecuentemente de un adjetivo griego que es akeratos, y se usan los dos de la leche o el vino sin adulterar, y igualmente del metal que no tiene ni la más ligera mezcla con escoria o con otros metales, es completamente puro. Entonces, con estos tres sentidos, la palabra kataros se traduciría como sin mezcla, ni adulteración, ni aleación o contaminación. Volvamos a leer la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, los que están con un corazón completamente transparente y no tienen nada adulterado. Ellos son los que verán a Dios. Es por esto que esta bienaventuranza es tan exigente. Puede traducirse entonces: bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla, porque verá a Dios. Entonces tenemos una situación aquí un poco especial, que es la de aquel que es capaz de reconocer en sí mismo, porque se mira, se examina, se escudriña a la luz de la palabra, y alcanza entonces a percibir, a discernir hasta las más pequeñas motivaciones que no son puras, y se las entrega todas a Dios. Entonces sus motivos sí son absolutamente puros. Quiere presentarse delante de Dios sin mancha. De pronto, eso no hay que entenderlo, no sin pecado, pero sí sin mancha de una hipocresía, una falsedad, una doblez que no es para nada agradable a Dios. Y aquí pues me voy a adelantar un poquito para que no se me vaya a escapar esta última parte. Esta persona que se acerca de esa manera, dice aquí la palabra, verá a Dios. Y eso hay que entenderlo en los dos sentidos. El sentido literal nos está diciendo que personas que tienen un corazón transparente, un día van a poder presentarse con la cara en alto delante de la presencia y del rostro de Dios, y lo van a ver tal cual es. Está escrito. Pero en términos más prácticos y un poco más terrenales, ese verá a Dios podemos comprenderlo como que para percibir muchas de las cosas de Dios, percibir su presencia, percibir su gloria, todos esos temas que hemos estudiado de una y de otra manera, implica que el creyente, el cristiano, tiene que aprender a ser totalmente sincero para con Dios. Insisto, quizás no sin pecado, pero sí sincero. Señor, aquí está mi pecado, me presento en arrepentimiento y en vergüenza delante de ti, para que tú, por favor, Padre, en tu buena voluntad me perdones, en tu misericordia, y me permitas
verte, Señor, a través de la palabra predicada, a través de la oración de tu escritura, que yo pueda verte, Señor, a través de la comunión cuando me aparto para ti en oración, que pueda verte en todas mis cosas de cada día, que cuando camino, Señor, en el día y en la noche, perciba tu presencia y tu gloria en cada cosa, en cada aspecto de la creación, en todas las bendiciones que tú traes. Porque, Señor, tengo que confesar que muchas veces he estado tan ocupado en las cosas del mundo y hoy me doy cuenta que también en cosas de pecado, y por eso es que me ha costado trabajo verte a ti, Señor. Otra vez, verte en la palabra, verte en la comunión, verte en la predicación. Me han hablado de ti, Señor, estas tres cosas, y es como si hubiera caído en un terreno muerto. Y ahora entiendo que es porque yo no te veía, no podía verte, porque no comprendía que tenía que ser totalmente transparente para ti. Es frecuente que hasta en nuestras acciones mejores haya una mezcla de motivos y a veces no santos. Esa es una realidad que nos enseña Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 7. Queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Por mis motivos no claros, y aún porque mi carne, aunque yo la esté viendo, a veces me traiciona. Por ejemplo, si nos entregamos a alguna buena causa, puede que nos quede todavía algún resto de búsqueda de aprobación de alguien. Yo voy a tratar de ayudar a una persona y resulta que en realidad estoy buscando que ella me diga: ¡ay, tan lindo que es usted! Gracias, fulano. ¡Qué cristiano tan tremendo que es! Y de paso, pues, no solo aprobación, sino alabanza. Tenemos que ser sinceros para con Dios. Señor, todavía busco mucha aprobación de los hombres. Y como Satanás incluso, busco alabanza. Busco quitarte la alabanza a ti, Señor. Pero me presento confesando esto en arrepentimiento delante de ti. Otras veces, si hacemos algo bueno que requiere algún sacrificio de nuestra parte, puede que no estemos totalmente libres del sentimiento de que otros quizás vean en nosotros algo grandioso, algo heroico, y hasta nos consideren mártires. Ay, pero usted tan sufrido, usted que no tiene nada y sin embargo mire cómo está dando. Y yo digo: sí, amén, estoy sacrificándome, dando mi última moneda, pero en realidad lo que estoy buscando es aprobación. No, Señor, hoy saco de mí todo esto, que mi motivación sea solamente agradarte a ti, Señor, no a los hombres y muchísimo menos a mí mismo, solo a ti. Inclusive, hermanos, hasta que un predicador aprenda a ser sincero con Dios, no está totalmente libre del peligro de la propia satisfacción de haber predicado un buen sermón. Yo les he compartido a ustedes esa historia de Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Él contestó una vez tristemente a uno que le dijo que su sermón había sido muy bueno. Contestó esto: sí, ya lo sé, ya me lo ha dicho el diablo cuando me bajaba del púlpito. Esa enseñanza yo la recibí hace muchísimos años en mi vida cristiana y quedó clavada ahí. Entonces, con mucha frecuencia yo le digo: Señor, no permitas que el demonio de adulación, el demonio de vanagloria, el demonio de tantas y tantas motivaciones ocultas provoque que la palabra sea motivada por eso. ¿Y saben qué, mis hermanos? Tengo que confesarlo. Esa petición de misericordia de parte de Dios tengo que hacerla siempre, porque siempre de la carne sube el deseo de ser adulado, de ser elogiado y de ser agradado, de agradarse
agradar a los demás, el deseo de levantar una oleada de admiración. Eso va con la carne. Entonces hay que luchar con eso continuamente. Tristemente, algunos creyentes todavía no han aprendido a ver que es absolutamente necesario confesar continuamente este pecadito, pongámoslo así para no ponerlo tan duro. Esta bienaventuranza nos exige el más severo examen de conciencia. Vamos a poner algunos ejemplos. Hacemos entonces nuestro trabajo, cualquiera que sea, para aportar un servicio o para que nos lo paguen. Porque resulta que aquí tenemos que considerar que cualquier trabajo ha sido puesto por Dios y que Dios está buscando a través de ese trabajo que hagamos un servicio a alguien con nuestro trabajo físico, y si además de eso se adjunta un trabajo espiritual o emocional, pues mejor que mejor. Pero siempre, por favor, mírense, porque cuando hagan algo bueno, el demonio del reconocimiento va a estar detrás puyándolos. Prestamos entonces nuestro servicio por generosidad o por egoísmo. Yo diría que más de la mitad de las veces, muchas más, es el egoísmo el que nos gana. Afortunadamente, con el crecimiento y la madurez cristiana, esto va disminuyendo, y entonces cada vez hacemos más y más las cosas para agradar a nuestro Dios. ¿Hacemos lo que hacemos en la iglesia para el Señor o para nuestro propio prestigio? Y obviamente esto va dirigido al pastor, a los ancianos, a los diáconos, a los servidores, a los del grupo de alabanza, a los que reciben en la puerta, al pueblo de Dios, a los que barren el templo, la iglesia, pero también inclusive, si yo estoy ocupando un buen sitio y de pronto llega alguien buscando un puesto y yo me corro para que él se siente, ¿por qué razón lo hice? ¿Para parecerle simpático al otro? ¿Para que diga, uy, usted sí es un verdadero cristiano? ¿O simplemente para que él tenga el mejor puesto que yo y Dios se agrade? Miren, las cosas grandes y en las cosas pequeñas es de continuo que tenemos que examinarlas en motivación. Esta es una bienaventuranza que puede partir nuestra vida en dos, a partir de su entendimiento y convertirnos entonces en cristianos sinceros y transparentes. Y antes del entendimiento de esa bienaventuranza, pues reconociendo que éramos demasiado carnales. Vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios. Yo insisto mucho en esta parte. O para cumplir con una costumbre, o para que se nos considere respetables, o porque venimos de la religión y de la tradición, y allá hacíamos eso. Íbamos el domingo a esa reunión porque tocaba, y aún hoy en día lo seguimos haciendo. No, señores, es para encontrarnos con Dios. Por esa misma razón abrimos la Escritura, encontrarnos con Dios. Por esa misma razón buscamos a Dios en soledad. ¿Cayeron en cuenta? Lo buscamos en la congregación y lo buscamos en el sitio íntimo por la misma razón, para encontrarnos con Dios. Y por esa misma razón leemos la Escritura. Es nuestra vida de oración y meditación, inspirada por un deseo sincero de comunión con Dios, o porque nos da un sentimiento agradable de superioridad. Incluso aquí podemos agregar otro más.
O buscamos la oración y la meditación porque es que nos estamos sintiendo culpables con Dios porque no le hemos buscado de la forma correcta. Hermanos, es el deseo de estar junto con Dios y agradarlo lo que va a limpiar nuestra inspiración, nuestra sinceridad en todo lo que hagamos. Esta bienaventuranza tiene aplicación para todas y cada una de las actividades de la vida normal y corriente y de la vida espiritual. Por último, podemos preguntarnos esta otra cosa: ¿cultivamos la vida espiritual porque somos conscientes de nuestra necesidad de Dios en lo más íntimo o porque nos produce un sentimiento de comodidad y bienestar y de calma de conciencia? Vean dos clases de vidas cristianas: la sincera y la hipócrita. No es lo que hagamos de cuerpo para afuera, es la actitud con lo que hacemos lo que Dios mira. Por eso Él dice que Él mira el corazón, pero el hombre mira la apariencia. Al examinar nuestros propios motivos, siempre sentiremos inquietud y vergüenza. Esa es una de las razones por las que no lo hacemos. Hay malestar en nosotros. Y entonces evitamos ese malestar y a veces preferimos caminar en pecado y en hipocresía, no entendiendo que eso también produce malestar profundo en la conciencia. Hay pocas cosas en este mundo que aún los mejores de nosotros pueden hacer sin tener motivos discutibles, motivos escondidos, no santos. Pero gracias a la misericordia de Dios, solo necesitamos confesar nuestras motivaciones no puras. Porque es que este es uno de los hechos de la vida cotidiana. Solo estamos viendo muchas veces lo que estamos preparados para ver, pero hay otras cosas que no vemos. Eso es verdad no solamente en el sentido físico, en todos los sentidos. Por ejemplo, si una persona corriente mira los cielos en la noche, solamente va a haber una inmensidad de puntitos. Es lo que a veces yo veo, porque no estoy mirando realmente más allá. Pero un astrónomo adiestrado, estudiado, va a poder llamar a las estrellas casi que por su nombre y va a moverse con ellos, en ellos mejor, con orientación. Incluso los marineros usan el cielo como mecanismo de guía, o antiguamente lo hacían, hoy en día todavía a veces con el sextante, pero en embarcaciones menores. Ya con el GPS y los satélites esto ha pasado a segundo lugar. Esto es para llamar la atención sobre el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Para ver la gloria de Dios en cada cosa se necesita andar con los ojos espiritualmente abiertos. Por esta razón, muchos cristianos que no maduran, no profundizan en la palabra, no van a ver las diferentes manifestaciones milagrosas de Dios. Una sanidad, un mercado que llegó a tiempo, una ofrenda económica que no esperaban, y les cuesta dar gloria y gracias a Dios, porque les cuesta reconocer que es Dios el que se está moviendo a través de todas esas cosas. Se necesita tener el corazón transparente, limpio, para poder ver a Dios. Hay personas de mente sucia en el mundo que en cualquier situación o cualquier conversación inmediatamente sacan el pensamiento mal pensado, soez, sucio, el comentario morboso. En cambio, el santo va a ver las cosas
santas. Debemos tratar de evitar el caminar entre esos dos puntos y buscar más bien la santidad completa. Esta bienaventuranza entonces es una seria advertencia para que recordemos que cuando mantenemos la limpieza del corazón, por la gracia de Dios, a través de la oración, o cuando la ensuciamos por malicia humana, estamos entonces capacitándonos o incapacitándonos para ver a Dios. Algún día más adelante y hoy. Así pues, para terminar, esta sexta bienaventuranza puede leerse de la forma siguiente. Tremenda bienaventuranza la de la persona cuyos motivos son absolutamente puros, porque algún día estará capacitada para contemplar a Dios cara a cara, y hoy se está capacitando para verlo a través de sus muchas manifestaciones. Amén y amén.